Esta charla probablemente ya muchas personas de las que están presentes la hayan escuchado. Es un refresh de algo que se viene, que nos preocupa a todos como país productor, a la región nos tiene que preocupar como región productora de agroalimentos, y que hace especial hincapié en el contexto internacional y las posibles implicancias que va a tener sobre el comercio internacional de los alimentos esta temática que es la resistencia antimicrobiana. Bueno, no hace falta que les explique qué es resistencia antimicrobiana, pero bueno, lo pongo a modo de ejemplo, este dibujo muy ilustrativo, porque hoy estamos viviendo algo muy parecido en todo el mundo, en toda la esfera, con el COVID. De repente todos nos hemos vuelto epidemiólogos, infectólogos, todos opinamos, y ya empezamos a ver que tenemos variantes del virus, que no es más que un proceso de desarrollo, un proceso evolutivo de los microorganismos, y en el caso de la resistencia antimicrobiana, no es más que eso, es un proceso evolutivo de las bacterias ante la presencia de un medio desfavorable como son los antimicrobianos. Entonces, empiezan a escapar a estas herramientas terapéuticas con las que contamos para poder atacar las infecciones bacterianas, y ahí es donde se generan los problemas. ¿Y por qué es tan importante la resistencia antimicrobiana? Justamente porque, por un lado, las bacterias que nos afectan a nosotros afectan a los animales y viceversa, y estamos todos metidos en un gran ecosistema donde compartimos y estamos todos conectados. Es un sistema sumamente complejo, donde podemos ver en este caso las grandes urbes, que a través de los efluentes desechan material biológico a los espejos o cursos de agua, lo mismo en las granjas, el sistema pecuario, el sistema agropecuario, que es muy importante. La producción agrícola también se utilizan antimicrobianos, y todo esto se vuelca sobre el medio ambiente, y en ese medio ambiente donde todos convivimos y compartimos el espacio, las bacterias van y vienen, y ahora vamos a ver por qué tiene tanto impacto, porque esto afecta de la misma manera a animales como a humanos. ¿Por qué tiene un impacto sobre la salud? Primero porque, y vamos a hablar lo que nos toca a nosotros como sector productivo, vamos a hablar de lo que hacemos nosotros, y eso es muy importante. No tenemos que echarle la culpa a los médicos, y los médicos no tienen que echar la culpa a nosotros, y tampoco a los agrónomos que utilizan antimicrobianos en algunos cultivos. Acá lo que importa es que cada uno se haga cargo de lo que le toca, porque resistencia antimicrobiana es tan complejo y tiene tantas aristas para tratar, que la única forma de frenar su avance, porque no lo vamos a detener, pero es detener un poco su avance para que nos permita evolucionar a nosotros, es que cada uno se haga cargo de lo que le toca. ¿Por qué es importante entonces? Bueno, porque cuando utilizamos antimicrobianos estamos generando, y cuando lo hacemos en forma sistemática, como se usa en producción animal, sobre todo en algunas producciones intensivas, estamos generando constantemente una presión de selección innecesaria. Y ahí es donde damos la posibilidad a aquellas bacterias resistentes a que se desarrollen, se multipliquen, y a partir de eso lleguen al humano a través del medio que sea. Muchos de los antimicrobianos que utilizamos en producción los compartimos con medicina humana. Diría que el 75% de todos los antimicrobianos que utilizamos en medicina veterinaria se utilizan en humanos. Entonces, cuando utilizamos innecesariamente estos antimicrobianos, estamos seleccionando bacterias resistentes, por ejemplo, a las tetraciclinas, a la amoxicilina. Esa bacteria puede afectar o no al hombre, pero lo importante es que los mecanismos de resistencia se comparten entre bacterias del mismo y de diferente género. Entonces, una bacteria que afecta a un animal puede transferir un mecanismo de resistencia a otra bacteria, una salmonela, por ejemplo, que afecta al humano, y si esa bacteria infecta al humano, cuando querramos utilizar el antimicrobiano de elección, no va a funcionar. Como dijimos recién, estamos todos inmersos en un complejo ecosistema, y a partir de este se diseminan los determinantes de resistencia. Ya no tenemos que hablar más de bacterias resistentes que están en el ambiente. Hoy se habla de determinantes de resistencia, fracciones de ADN que pasan al medio ambiente y pueden ser captadas por cualquier microorganismo, y a partir de ese momento convertirse en resistente a determinados antimicrobianos. Hay mucha posibilidad de transmisión a través de los alimentos, por eso ahora vamos a ver cómo estamos trabajando en Argentina en este sentido. Obviamente que esto genera pérdidas productivas que no siempre eh, son mensuradas, pero se pierde muchísimo dinero, y ni hablar
de que estamos perdiendo herramientas terapéuticas, porque cuando un antimicrobiano deja de ser efectivo por generación de resistencia, perdimos una herramienta terapéutica, no solamente para animales, sino también para humanos. Y obviamente, a nivel mundial, se calcula que obviamente al lado del COVID es nada hoy, pero se calcula estimadamente que 700.000, 800.000 personas al año mueren a causa de bacterias resistentes, multiresistentes, es decir, bacterias que no hay antimicrobiano con las que las podamos tratar. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Reviste para toda la salud, que en el año 2015 la OMS hace el lanzamiento de su plan de acción mundial para la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, y a partir de esto, la OIE y la FAO apoyan a la OMS en su plan de acción mundial, y en este contexto, las tres organizaciones generan una posición tripartita donde se reconoce la necesidad de coordinar actividades en relación a resistencia antimicrobiana, pero obviamente cada organización desde su competencia. OIE, Sanidad Animal, OMS, Salud Humana, FAO, Alimentos. Siempre haciendo especial hincapié en la interfaz animal-hombre-ecosistema, lo que venimos hablando desde que comenzó la charla. Es por esto que se crea el concepto de una salud, y hoy hablamos todos del concepto de una salud. Ya no se habla más de sanidad animal ni de salud humana, cuando hablamos de resistencia hablamos de una salud. Y en este sentido, Argentina en 2015 se puso a trabajar, obviamente previo al 2015, en el 2014 específicamente, el Ministerio de Salud de la Nación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se juntan a trabajar en una mesa de trabajo muy grande, integrada por representantes de diferentes organismos estatales y universidades públicas y privadas, para encarar el tema de resistencia antimicrobiana y ver qué posibilidad tenía Argentina de empezar a trabajar previendo lo que ya se estaba pasando, porque Argentina cuenta con un sistema de vigilancia de la resistencia en humanos y ya se empiezan a tener indicadores de las pérdidas humanas que tenemos todos los años y los trastornos que traen para los nosocomios la resistencia antimicrobiana. Entonces, en este sentido, nos pusimos a trabajar y en el año 2015 se crea la Estrategia Argentina para el Control de la Resistencia a los Antimicrobianos. Sale por resolución biministerial, una resolución firmada por ambos ministros, y dentro de esta estrategia nacional se genera la necesidad de replicar la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, que se hace más de 25 años en humanos, y empezar a hacerla en el sistema productivo argentino. Eso se crea el programa de vigilancia de la resistencia en animales de consumo, que la OIE lo contempla en su Código de Animales Terrestres, cuáles son los estándares con los cuales tienen que trabajar los sistemas de vigilancia en animales de consumo. ¿Por qué en animales de consumo? Si nos retrotraemos a un par de slides anteriores, dijimos que las bacterias resistentes o los determinantes de resistencia pueden transmitirse a través de los alimentos. Por eso, la OIE, dentro de sus estándares, recomienda a los países integrantes que los sistemas de vigilancia comiencen en los frigoríficos, porque son los puntos críticos donde las heces de los animales pueden contaminar las canales, la carne, que después puede llegar al consumidor. Ahora, ¿esto quiere decir que los alimentos no son seguros? No. Los alimentos son seguros y los frigoríficos cuentan con normas HACCP para garantizar la no contaminación. Pero es un punto crítico de control. Si nos ponemos a pensar cuál es el punto más importante donde podemos llegar a adquirir esto, el medio ambiente, sin ninguna duda. Pero a nosotros, como organismo contralor y que trabaja en la inocuidad de los alimentos, este es el punto donde tenemos que trabajar. Bueno, la OIE establece que hay que buscar en las heces de los animales que van a faena bacterias zoonóticas y bacterias comensales. Bacterias zoonóticas son aquellas bacterias que pueden transmitirse a través de los alimentos y enfermar a los humanos. Y las enfermedades más comunes, las enfermedades transmitidas por los alimentos, en su mayoría siempre se aísla Salmonella o Campylobacter. Por eso, como bacterias zoonóticas, buscamos estas bacterias, y como bacterias comensales o indicadoras, tenemos a Escherichia coli y a Enterococo. ¿Por qué las bacterias comensales o indicadoras? Porque como son animales que van a sacrificio para el consumo humano, se entiende que son animales sanos, con lo cual Salmonella y Campylobacter no deberían estar presentes, o si están presentes, como puede ser Campylobacter, que ya podríamos considerarlo como
un habitante normal del intestino de las aves, si está presente debería ser un hallazgo. En cambio, las bacterias comensales o indicadoras siempre van a estar presentes. Escherichia coli, un gran negativo, enterococo, un gran positivo. ¿Y por qué las utilizamos? Bueno, porque primero, como dije recién, están siempre presentes, pero que no sean patógenas no las exime de la posibilidad de generar mecanismos de resistencia. Entonces, buscamos estas bacterias y las estudiamos y vemos qué nivel de resistencia tienen, porque eso es un indicador de lo que puede estar pasando con Salmonella o con Campylobacter. Es así que desde el año 2017 venimos trabajando, esto que vemos acá son resultados del año 2017, donde vemos los porcentajes de resistencia a esta cantidad de antimicrobianos en aves y en cerdos. ¿Por qué estos antimicrobianos? Si hay algún colega veterinario dirá, bueno, hay un montón de antimicrobianos ahí que no utilizamos en animales. Es verdad, es así, pero son antimicrobianos que nos interesan a nosotros en nuestro sistema de salud pública, por eso que los testeamos. Por ejemplo, la cefalotina. Y fíjense que en aves la cefalotina está en un 44,8% de resistencia. Es decir, que de todas las Escherichia coli que se demostraron en aves, el casi 45% era resistente a la cefalotina. ¿Y por qué es resistente a la cefalotina si no utilizamos este antimicrobiano en animales? Porque las bacterias tienen enzimas de espectro extendido que las faculta para ser resistentes contra cefalotina y todos los antimicrobianos de la misma familia. Entonces eso es preocupante, porque si esta bacteria llega a afectar a una persona y utilizamos cefalotina, esa cefalotina no sirve más. Fíjense en cerdos cómo se modifican los perfiles de resistencia, y esto obedece a cómo utilizamos los antimicrobianos. Evidentemente en aves, la ampicilina y la streptomicina, por ejemplo, son ampliamente utilizados. En cambio, en cerdos, parece que la tetraciclina y la ampicilina a los cerdos les gusta mucho, y el 88, casi 90% de las Escherichia coli aisladas en cerdos son resistentes a las tetraciclinas. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Fíjense en aves, donde tenemos casi 22% de resistencia a la colistina, y en cerdos un 12%. Son antimicrobianos que hasta hace poco tiempo en veterinaria se utilizaban y mucho. ¿Y por qué hacemos especial hincapié en la colistina? Ahora vamos a ver. Pero la colistina, en los sistemas de salud pública de todo el mundo, no solamente de Argentina, es una de las últimas herramientas que se utiliza en unidades de cuidados intensivos de todos los nosocomios cuando llegan pacientes infectados con bacterias multiresistentes, es decir, bacterias resistentes a prácticamente todo el abanico de antibióticos que tenemos para tratar humanos. ¿Hay otros antimicrobianos mejores que la colistina? Sí, hay, pero son muy caros y solamente algunas personas con ciertos recursos económicos pueden acceder a ellos. Entonces, la colistina a nivel mundial para el sistema público es considerada la bala de plata para el tratamiento de estas personas donde no tienen más recursos, y es la última oportunidad que tienen para poder salvarse. En Argentina obviamente no va a ser la excepción a esto. La colistina es muy importante para nuestro sistema, y es por esto, y a partir de los resultados que vimos en nuestro sistema productivo, los niveles de resistencia que vimos recién, que tomamos la determinación de prohibir la colistina para uso en medicina veterinaria a partir de la resolución 22 del 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede utilizar más esta droga en animales. Se retira, es una herramienta menos con la que contamos los veterinarios, porque la estamos preservando como herramienta terapéutica para su uso en humanos. Cuando tomamos la decisión y la determinación y se promulga esta resolución, bueno, vamos a ver qué pasa. Lo importante es que, previo a tomar esta decisión, se convocaron a las mesas de las carnes, a los sectores productivos, para participarlos de esto y ver posibilidades alternativas para utilizar otros antimicrobianos, pero obviamente esa no es la solución. Acá la necesidad es cambiar la forma de producir para tener que utilizar menos antimicrobianos, y en ese sentido el bienestar animal es el ABC. Se tomó una decisión en conjunta entre el sector público y privado y se prohibió la colistina. El tiempo ya pasó más de un año desde que se prohibió la colistina, y les puedo decir que pasó nada. Cuando digo nada es, no se produce menos, no murieron más animales. Si podemos decir, si pasó algo, tenemos una herramienta más cuidada
para nuestros hospitales. Y detrás de Argentina, hubieron otros países como Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Costa Rica y Nicaragua que tomaron la misma determinación, retiraron esta droga del uso en medicina veterinaria. Ni siquiera los perros y los gatos la pueden recibir. Pero sí, levantamos un poco la mirada y vemos qué sigue pasando en la región. Hay otros países como Uruguay, que fue el precursor en este sentido, que prohíbe los promotores de crecimiento. Brasil y Colombia prohíbe la colistina como promotor de crecimiento, pero la siguen utilizando como herramienta terapéutica en animales. Y Chile prohibió los promotores de crecimiento. En el caso de las fluoroquinolonas, más conocidas como rofloxacina o ciprofloxacina, y las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, son de venta bajo receta archivada, es decir, que restringen el acceso a estos antimicrobianos para garantizarse que siempre haya un profesional veterinario en la prescripción, y si se utilizan, que sean utilizados de la mejor manera. Y ahora, saliendo un poco de lo que es la salud pública en general, vamos a hablar de lo que es en términos económicos. Tales son las pérdidas que se estiman que puede generar la resistencia antimicrobiana, que en el año 2015 es la primera vez que el grupo del G20 pone el tema en agenda y establece el G20, para los que no están en tema, siempre generan un documento compromiso, donde los países integrantes de este grupo de países se comprometen a tomar ciertas medidas en relación a ciertos temas, y en el caso de resistencia antimicrobiana, los países se comprometen a retirar los antimicrobianos como promotores de crecimiento e empezar a implementar planes nacionales como el que tiene Argentina y muchos países de la región. Y desde el año 2015 el tema se viene tratando, porque esto genera pérdidas económicas, por eso la preocupación del grupo del G20. El año pasado, en Arabia Saudita, obviamente fue en forma virtual, reafirman el compromiso de restringir el uso de agentes antimicrobianos de importancia médica en animales. Fíjense que en el 2015 hablaban de prohibir promotores de crecimiento. El año pasado se olvidan los promotores de crecimiento porque se da por entendido que deberían estar prohibidos, y aumentan la apuesta, aumentan el compromiso para no utilizar ciertos antimicrobianos, como puede ser el caso de la colistina, porque son necesarios, son importancia médica, y guardarlos solamente con fines terapéuticos, y preservar antimicrobianos críticos para uso humano, que es algo que vamos a hablar ahora un poquito más adelante. La OMS hace mucho tiempo ya tiene clasificado los antimicrobianos en 3 grupos. Esto lo pongo a modo de ejemplo, aquel que le interese más puede ingresar a la página de la OMS y fijarse, pero los clasifica de acuerdo a la importancia que tienen los antimicrobianos en el tratamiento de infecciones en humanos. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque ahora vamos a ver lo que está pasando en Europa. En el año 2019, Europa promulga su nuevo reglamento de medicamentos veterinarios para toda la comunidad económica, que es una especie de marco regulatorio sobre el uso de productos veterinarios, de fármacos en general, entre los cuales se encuentran los antimicrobianos. Y dentro de los tantos temas que se tratan en este reglamento comunitario, el artículo 107 habla sobre el uso específico de antimicrobianos y establece una serie de principios que vamos a enumerarlos. Dice que los medicamentos antimicrobianos no serán utilizados de forma rutinaria, ni para compensar la falta de higiene, podemos hablar de bienestar animal, o la cría inadecuada o la falta de cuidados. No hay que utilizarlos en animales con el fin de fomentar su crecimiento. Europa prohibió los promotores de crecimiento hace mucho tiempo. No hay que utilizarlos con fines profilácticos, es porque sí, por las dudas, una práctica muy utilizada en Argentina, salvo en casos excepcionales. Solo hay que utilizarlos con fines metafilácticos cuando el riesgo sea necesario. Para aquellos que no están en tema, el uso metafiláctico de los antimicrobianos es cuando, por ejemplo, en un galpón de aves donde podemos tener 30.000, 40.000 animales en un mismo espacio, hay un grupo de animales que enferma, sabemos cuál es la bacteria, sabemos cuál es el antimicrobiano. Obviamente imposible tratar a 3, 4, 5 animales que son los enfermos, tratamos a toda la población. Curamos a los animales enfermos y prevenimos que se disemine el patógeno por todo el galpón de aves. Ese es el uso metafiláctico. Y finalmente,
que estos medicamentos que contengan antimicrobianos designados en lo que refiere al artículo 37, y ahora vamos a hablar qué es el artículo 37, no podrán utilizarse. El artículo 37 de este reglamento dice cuándo hay que denegar las autorizaciones de comercialización o revocarlas en el caso que exista. Dice que cuando el riesgo en salud pública, estamos hablando de antimicrobianos, cuando el riesgo para la salud pública de desarrollar resistencia a antimicrobianos supera el beneficio que va a traer este medicamento sobre los animales, ese medicamento no puede ser utilizado, no puede registrarse como medicamento para animales. Es decir, hoy viene a la Argentina una empresa, por ejemplo, si tuviéramos esta política de trabajo, que quiere registrar un determinado antibiótico, y nosotros evaluamos, consultamos con el Ministerio de Salud, por ejemplo, y vemos que la posibilidad de que se genere resistencia y afecte a la salud pública es mayor al beneficio que le va a traer a los animales, ese medicamento no puede registrarse. Ese sería el espíritu. Y dice que la Comisión Europea, mediante los actos de ejecución que correspondan, va a designar cuáles son los antimicrobianos o grupos de antimicrobianos que se van a reservar para el tratamiento de determinadas infecciones en personas. O sea que ya saben que hay un grupo de antimicrobianos que no van a permitir su uso en medicina veterinaria. ¿Cuáles son los criterios que van a utilizar para poder seleccionar esos antimicrobianos? Primero, la alta importancia para la salud humana, algo similar a lo que hace la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es el riesgo de transmisión de resistencia antimicrobiana? Y que no revista una necesidad esencial para la sanidad animal. Entonces, separamos, algún colega se va a enojar conmigo, pero bueno, hay algunos colegas que trabajan en clínica de pequeños animales, de pets, que tienen acceso, porque la competencia lo permite y está perfecto que así sea, a un montón de antimicrobianos que no usamos en producción. Un veterinario puede recetar un específico de humana para aplicar en un gato, en un perro, por ejemplo. Y muchas veces se accede a antimicrobianos de última generación, que obviamente son carísimos, pero las mascotas son las mascotas y los propietarios muchas veces dejan todo por sus mascotas. Me parece que está perfecto eso, porque son parte de nuestra familia. Pero muchas veces esos antimicrobianos que estamos utilizando y que funcionan perfectamente en las mascotas, a veces son innecesarios, porque hay otras herramientas más básicas que se pueden utilizar, que son eficaces, y esos antimicrobianos no hay que utilizarlos en animales porque necesitamos preservarlos para humanos. Bueno, entonces para poder empezar a tomar esa decisión, los europeos ¿qué hicieron? Llamaron a la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, y le pidieron al Comité Científico de la EMA que haga un análisis de riesgo de acuerdo a los niveles de resistencia que tienen en humanos y que en base a eso establezcan cuáles son las categorías por prioridad para humanos, ¿sí? Solamente para humanos estamos hablando. Y los expertos de la EMA establecen 4 categorías. La primera, la categoría A, avoid, evitar, habla de los antimicrobianos donde su uso en animales productores de alimentos está prohibido. Son medicamentos críticos para humanos, no tienen que utilizarse. La categoría B, o restricción, refiere a las quinolonas, dijimos recién, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, como hizo Chile, por ejemplo. En este caso, el uso de antimicrobianos en animales debe restringirse para mitigar el riesgo en salud pública, como hizo Chile. Elevó la categoría de venta a venta bajo receta archivada, entonces se utiliza solamente cuando es necesario. En la categoría C encontramos a los antimicrobianos de precaución, donde abarca los antimicrobianos para los cuales, en general, existen alternativas en medicina humana, pero en medicina veterinaria solo hay algunas alternativas. Estos son los antimicrobianos que tenemos que utilizar, pero siempre con la debida precaución y correctamente prescriptos. Y finalmente tenemos la categoría de o prudencia, que es la categoría de menor riesgo, ¿para quién? Para los humanos. Los antimicrobianos que pertenecen a esta categoría pueden usarse en animales de manera siempre prudente. Esta presentación se las voy a dejar para que la vean, pero estas son las categorías y los antimicrobianos que están en cada categoría. Fíjense, la categoría que es la de restricción, la que hay que prohibir, encontramos a la fosfomicina. Alguno que trabaje en el mundo de aves o de cerdos saben muy bien de qué estoy hablando, es un antimicrobiano que se utiliza bastante. Aquellos que trabajan con bovinos seguramente habrán usado virginamicina, y fíjense que está como antimicrobianos que la EMA recomienda prohibir. En la categoría B, como la colistina, donde Argentina y algunos países de la región ya la prohibieron, cefalosporinas de tercera y cuarta generación.
las quinolonas, esta es la categoría C, y la categoría D, el que tenga más interés puede después estudiarla. Este reglamento europeo, el artículo 118, y esto es lo que nos interesa a todos los que estamos presentes en esta charla, dice que aquellos países productores de alimentos que exporten alimentos a la Unión Europea, se les va a aplicar el reglamento europeo. Es decir, que los animales o los alimentos derivados de estos, subproductos derivados de estos, que se exporten a la Unión Europea, no pueden haber utilizado antimicrobianos que no cumplan con el artículo 37. Si recuerdan, el artículo 37 decía que cuando el riesgo para la salud pública sea mayor al beneficio que trae para los animales, esos antimicrobianos no deben ser utilizados. Y esto va a entrar en vigencia el 28 de enero del año que viene. ¿Sí? Es muy importante. Y ahora vamos a ver por qué es muy importante. Primero hay que tener en cuenta lo siguiente. Estas determinaciones que toma la Unión Europea es porque los consumidores europeos exigen este tipo de alimentos. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque es algo que de a poco en la región se empieza a dar. Entonces, para este artículo 118, para que se empiece a implementar, ya falta poquito, falta menos de un año, la Comisión Europea va a adoptar, mediante el acto que corresponda, las normas para poder implementarse, ¿sí? Va a establecer, en base a las recomendaciones que dio la EMA, esas 4 categorías, cuáles son los antimicrobianos que se van a prohibir para uso en medicina veterinaria. Y por eso estamos muy expectantes, porque queremos saber cuáles son los antimicrobianos que no vamos a tener que administrar a los animales que exportemos a la Unión Europea, porque si no nos van a rechazar las mercaderías. Entonces, en base a todo este contexto que se está dando en Europa y que nos va a empezar a implementar a la región, podemos hacer las siguientes consideraciones. En principio, las restricciones se van a limitar solamente a los animales que sean destinados a la Unión Europea, es decir, que no van a exigir a los países que tengan legislación nacional en espejo. Vamos a tener que tener sistemas segregados de producción o no, eso dependerá de cada uno de los países, para garantizar que los animales que exportemos no hayan recibido estos antimicrobianos. En el caso nuestro, vamos a tener que pensar en incluir en los planes nacionales de control de residuos estos antimicrobianos que se van a prohibir en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque una vez que esto se implemente, los europeos, cada vez que lleguen mercaderías, en este caso argentinas, a los puertos europeos, van a hacer control de residuos. Y en el caso de los antimicrobianos que se van a prohibir para uso en animales, no van a medirlos de acuerdo a los límites máximos de residuos que establece el Códex Alimentario, por ejemplo. Como son sustancias prohibidas, su nivel de acción y determinación va a ser en base a la presencia, ausencia de residuos. Basta con que haya un mínimo residuo detectable de ese antimicrobiano prohibido para que se rechace la mercadería. Obviamente que una vez que esto se empiece a implementar, así como nosotros vamos a tener que hacer controles en lo que estamos exportando para garantizar que no llegan residuos de estos antimicrobianos, ellos van a hacer lo mismo en los puertos. ¿Sí? Van a establecer controles para las importaciones de la Unión Europea. Y algo a tener en cuenta es que la lista de antimicrobianos que van a prohibir no va a ser estática, se va a modificar en el tiempo y eso va a obedecer a cómo vaya evolucionando o no la curva de resistencia a los diferentes antimicrobianos. Entonces los europeos van a poder incluir o quitar antimicrobianos de ese listado de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. ¿Cuál es la importancia que Europa tiene sobre esto? Y tanto le importan los países como nosotros que le exportamos alimentos a los europeos, que necesitan garantizarse de alguna manera que los proveedores empiecen a trabajar en materia de resistencia antimicrobiana, y es por esto que la Unión Europea puso plata, destinó parte de su presupuesto a un proyecto tripartito regional, donde a través de la FAO, la OMS y a la OMS a través de la OPS y la OIE, destinaron un presupuesto de 9 millones de euros para que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay fortalezcan sus planes de acción porque necesitan que sus proveedores empiecen a trabajar con los mismos estándares que trabajan ellos hace años. No es casualidad que hayan elegido estos países, son los principales aliados económicos de la Unión Europea,
pero esto debe serse extensivo al resto de los países, porque todos en mayor o menor medida exportan ciertos alimentos a la Unión Europea y ellos están exigiendo estos estándares. ¿Para qué destinan esta plata a los países que le proveemos alimentos? Bueno, en principio para fortalecer la implementación de planes nacionales en aquellos países que todavía no lo han implementado, para fortalecer la vigilancia de la resistencia y el uso de los antimicrobianos tanto en personas como animales, porque es otro de los indicadores. Cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, ¿para qué hacemos vigilancia de la resistencia? Para ver cómo se van modificando los niveles de resistencia y tratar de ponderar el riesgo que eso implica, tanto para el sector productivo como para la salud humana. Pero otro de los indicadores es cuánto utilizamos y qué utilizamos, qué antimicrobianos utilizamos. Por eso que se necesitan tener algún tipo de registro que nos permita estimar cuánto se utilizó el año anterior, cuánto se utilizó este año, y trazar una curva. Si hacemos las cosas bien, nuestra curva de utilización de antimicrobianos debería descender. También esta plata está destinada a generar alianzas público-privadas. En el caso de Argentina, el mejor ejemplo que tenemos para mostrar es la prohibición de la colistina, donde para tomar esa decisión se convocó a todos los sectores involucrados, sobre todo aquellos que utilizan colistina, para ver alternativas y la decisión tomarlas en conjunto, porque el beneficio que nos trae no es solamente para el organismo controlador, es un beneficio para toda la comunidad. Y finalmente, fomentar la investigación y la innovación, así como las alternativas de uso de los antibióticos, como puede ser, por ejemplo, los probióticos, prebióticos y, lo más importante, el bienestar animal. Si garantizamos las condiciones ambientales para la salud mental y física de los animales, estos se enferman menos, y si se enferman menos, utilizamos menos antimicrobianos. Entonces, para terminar la charla, tenemos que pensar cómo queremos seguir. Más allá de la fecha de vencimiento que ya la tenemos encima con Europa, y esto es una apreciación personal mía, generalmente Europa cuando hace este tipo de decisiones y determinaciones, después son tomadas como propias e internalizadas por otros mercados, como puede ser el chino, la India, Rusia, que tiene sus particularidades. Son generadores de tendencia, y muchas veces países que esperan a ver qué hace Europa después toman las mismas determinaciones. Entonces, si hablamos del comercio internacional de los alimentos, es algo que tenemos que considerar, pero también tenemos que considerar y no olvidarnos que la resistencia a los antimicrobianos nos afecta a todos. Probablemente alguien debe tener a un conocido que sufrió esto. En mi caso personal, mi mujer, hace algunos años tuvo que ser internada por una infección urinaria ascendente, lamentablemente por una bacteria multiresistente, y tuvo que estar internada durante una semana con antibióticos endovenosos, cruzando los dedos que sea efectivo. Seguramente alguien habrá padecido o tendrá alguien, un conocido familiar que haya experimentado una situación donde tuvo que sudar un poco porque los antimicrobianos no servían. Entonces, tenemos que pensar qué hacemos. Porque Europa lo exige, vamos a hacer una producción segregada para cumplir con los estándares de los europeos, vamos a tener un doble estándar, o vamos a pensar en una sola producción pensando en nuestros consumidores. Es decir, el mismo estándar que trabajamos para Europa, trabajarlo para el mercado interno. Por eso tenemos que esperar a ver qué somos, qué actitud tomamos. ¿Vamos a ser proactivos pensando en nuestra comunidad, en nuestra región, o reactivos y vamos a esperar a ver qué hace Europa, que se caigan las fechas de vencimiento y tener que actuar en consecuencia? De nuestro lugar, la alianza público-privada me parece que es la mejor forma de trabajar en cuanto a resistencia antimicrobiana, porque nos afecta a todos. Las decisiones hay que tomarlas en conjunto para hacer acciones consensuadas, porque de nada sirven las normas de escritorio que después no sirven porque no se aplican, porque no se entienden. Distinto es cuando las acciones o las normativas las pensamos entre todos para que después puedan ser implementadas. Y en materia de resistencia, muchas veces las acciones consensuadas pueden dirigirse hacia las restricciones, como puede ser el caso de Chile con algunos antimicrobianos, o las prohibiciones como es el caso de la colistina, y muy probable como las prohibiciones que vamos a tener que tomar e implementar una vez que Europa publique ese bendito listado. Bueno, espero no verlos aburridos. Muchísimas gracias por su atención.